Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en la segunda cita de esta segunda jornada del sector agroalimentario en Asturias, analizando, como saben, los retos ante el nuevo escenario tras el COVID-19. Ayer nos acompañaron representantes públicos y hoy vamos a dar la palabra a instituciones privadas y a productores asturianos. La crisis que nos ha traído esta enfermedad inesperada ha puesto en valor más que nunca al sector agroalimentario. Hoy estarán con nosotros Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario, Pelayo González, de la Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias, y tres productores: Pascual Cabaño, CEO de Quesos Rey Silo, Tino Cortina, presidente de la DOP Sidra de Asturias, y Elena Cebada, gerente de Ternera Asturiana. Esta jornada, como saben, cuentan con la colaboración del Foro Interalimentario, la colaboración de Liberbank y también de Equilibra Gijón Impulsa. Del nuevo escenario del sector vamos a hablar ya entonces con nuestro primer invitado, con Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario. Muy buenas tardes, bienvenido, Víctor. Muy buenas tardes, encantado de estar un año más con vosotros. Un placer. Le vamos a pedir lo primero una valoración de la respuesta del sector agroalimentario en su conjunto y de cómo ha respondido ante la crisis que estamos viviendo con esta pandemia de coronavirus. Bueno, yo creo que mi opinión está generalizada, ¿no?, en la sociedad. La respuesta del sector agroalimentario en toda su cadena, tanto el sector primario, los agricultores, los ganaderos, como los pescadores, la industria y la distribución, creo que han dado una respuesta, estoy convencido, que han dado una respuesta magnífica. Yo creo que la respuesta más eficiente que se podía dar. Han tenido una responsabilidad, sobre todo con el consumidor, con la sociedad, teniendo en cuenta que lo más importante, aparte de la salud, eran los alimentos. Y han tenido acceso a ese abastecimiento alimentario, que no ha habido ningún problema en ningún momento, más allá de los primeros 3 o 4 días, pero ha sido fruto de un cierto y razonable pánico de los consumidores, ¿no?, que iban a comprar compulsivamente a los supermercados, pero Eso fuera es. de esos días, que a mí me llamó la atención, y ya como anécdota, curiosidad, el tema del papel higiénico. A mí me ha llamado mucho la atención. Como a todos, eso está claro. Hay algunas Sí. teorías por parte de sociólogos y psicólogos, en fin, que parece ser que tienen una cierta coherencia, pero a mí me ha sorprendido. Pero al margen de esta anécdota, la respuesta a la cadena ha sido, si me lo permite la palabra, brutal. Ha sido muy eficiente, ha sido muy ajustada, y el trabajo que han estado realizando y están realizando, y a buen seguro van a realizar en el futuro, va a ser un trabajo de 10. Yo creo que la sociedad esto no contaba con ello, lo da incluso por hecho, pero últimamente sí que estamos viendo que la sociedad está agradecida a todos en su sector, fundamentalmente el sector primario, ¿vale?, que junto con la industria y la distribución pues han sido capaces de que no tuvieran ningún problema, e incluso que se preocuparan de otras cosas y no de los alimentos, que sabían que los tenían a su entera disposición en los lineales. E igualmente, la administración pública aquí pues ha tenido pocos problemas, ¿no?, más allá de permitir que la cadena funcionara de forma eficiente como lo ha hecho. Más allá de eso, ha tenido todo el apoyo de todo el sector, que además en una unión impresionante. Hay que recordar que los agricultores y los ganaderos estaban en las calles, estaban realizando unas reivindicaciones, manifestaciones, concentraciones en las calles, y pasaron en cuestión de días a salir de nuevo a las calles, pero a desinfectar nuestras calles, las calles de los pueblos, de las ciudades pequeñas, gracias a los agricultores y a los ganaderos, que pusieron toda su maquinaria, los dispositivos que tenían, para colaborar a la sociedad. Pero bueno, emocionaba así, mucho, ¿no? Emocionaba mucho esa situación de solidaridad en esos instantes de confinamiento donde todos estábamos pegados a los medios de comunicación, y ver esas imágenes de agricultores subidos en sus tractores recorriendo desde espacios más pequeños a más grandes, llegaba muchísimo su solidaridad. Vamos, me parece que ha sido impresionante e imprescindible. Hombre, yo creo que esas imágenes se han hecho muy virales, pero si me lo permite, a mí no me han sorprendido. Es decir, yo sabía que los agricultores y los ganaderos iban a hacer lo que tocaban, y lo han hecho. Lo que hace falta es que lo pongamos en valor,
que lo agradezcamos, la sociedad en su conjunto, las administraciones públicas también en su conjunto lo agradezcan y que de vez en cuando pues pongamos muy en valor el trabajo no solo para abastecer, para producir los alimentos que luego nos comemos, sino también para ese trabajo en la España rural. Muy importante, sin la colaboración de estos agricultores y ganaderos, muchos pueblos de la España rural hubieran tenido muy complicado el poder desinfectar sus calles e incluso colaborar con sus vecinos más necesitados. Aquellos mayores, nuestros mayores, los agricultores hicieron una labor titánica por cuidarlos, por protegerlos y no solo desinfectando esas calles, ¿no? ¿Se han sentido apoyados por parte del Gobierno de España? Y si quiere y si tiene la información, también le pedimos esa opinión desde el Foro Interalimentario aquí en Asturias, apoyado a todo el sector primario que tanta solidaridad y tanto empuje han hecho y siguen haciendo, sin duda, en este confinamiento y en estas, sobre todo, primeras fases, ahora la desescalada, pero sí. Han empujado, ¿no? ¿Se han sentido apoyados? Y en los primeros inicios hay que recordar que el propio Real Decreto por el cual se establecía el estado de alarma, ya en su artículo 15 establecía el sector agroalimentario en su conjunto como un servicio esencial. Y en consecuencia, todas las administraciones públicas se han volcado en permitir que ese servicio realmente esencial pudiera ejercitar y ejercer su trabajo con la mayor normalidad posible. Desde, es cierto, el Gobierno de España, en concreto el Ministerio de Agricultura, siempre se ha puesto a disposición del sector con además una coordinación y un intercambio de opiniones diarios, si me lo permite. Siempre han surgido problemas, por ejemplo, ayer el propio secretario general, el tema de agricultura, lo estuve citando, el tema de los... Así es, ayer nos lo comentaba el secretario general, aquí en directo, claro, eso pues, es. Pues efectivamente, ese traslado, el desplazamiento, los trabajos del campo, pero no imputable tanto al Ministerio de Agricultura, sino a otros ministerios, ¿no? Como puede ser Sanidad o Fomento, que en esos momentos pues estaban muy preocupados por el contagio, ¿no? Entonces, fuera de ahí, de unos pocos hechos, hay que poner en valor también el trabajo de las administraciones públicas que en nuestro caso nos lo han facilitado mucho. Incluso muchos ayuntamientos y comunidades autónomas saben que los ayuntamientos tienen, por ejemplo, las competencias para establecer los horarios de carga y descarga de los tráilers, de los camiones a los supermercados. Pues los ayuntamientos han puesto todo tipo de facilidades, sea por la mañana, por la tarde o por la noche, cualquier cosa que se pudiera necesitar. Incluso han puesto en muchos casos a disposición las policías municipales o los agentes de movilidad al servicio de los supermercados. La industria, que no tuviera ningún problema en transportar, en fabricar, e incluso los desplazamientos de sus trabajadores, e incluso la industria auxiliar. Hay que tener en cuenta que sin esa industria auxiliar que necesitamos, pues no tendríamos desde, por ejemplo, gasolina o datos o, por ejemplo, electricidad o, por ejemplo, la materia prima. Es decir, o el packaging para el cartonaje de los productos, ¿no? Es decir, esto es una cadena muy, muy eficiente, muy peculiar, muy especial, pero que ha funcionado muy bien gracias a la ayuda, repito, de todos. También hay que incluir aquí a las administraciones públicas, a las patronales. Aquí hay que dar un voto a favor de las patronales del sector agroalimentario, comenzando también por la propia COE, cuyo presidente también se ha puesto Antonio Garamendi a la cabeza para que no faltara de nada, para que no tuviéramos problemas realmente para realizar nuestro trabajo. Todos, cada uno donde toca, cada uno lo que debe. Pero eso sí. No, perdone, es que pensaba que estaba terminando. Le iba a preguntar porque también era responsabilidad de los consumidores y de la sociedad en general de saber cuál es el orden y de qué manera. ¿Han tenido usted esa conciencia también de que hemos sabido responder como consumidores? Bueno, a ver, teniendo en cuenta que hay que dejar un pequeño margen a los primeros días, que el consumidor fue un poquito... bueno, pues tentado, como he dicho, por un pánico razonable, que había que racionalizar, enseguida ya lo racionalizó. Ya las compras, incluso se han visto que las compras eran más racionales, más lógicas para los hogares, teniendo en cuenta que fruto del teletrabajo y del cierre de los colegios, la inmensa mayoría de la población española estaba comiendo en sus casas, con lo cual se cocinaba más y habría que adquirir mayor número de alimentos. Al principio, que bien es cierto que no había una compra muy racional, tanto en volumen
y si me lo permite, casi en los propios productos, ¿no? Eran muy dispares. Pero a lo largo ya de las semanas sí se ha visto un comportamiento más lógico, han comprado ya lo que debían consumir, lo que debían cocinar, y ahora mismo Me atrevería a está decir que hasta más saludable, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que ha habido incluso las primeras semanas, pues, a ver, el consumidor compraba, por ejemplo, los snacks, ¿no? Algo muy natural, pues snack, pues, luego posteriormente pues se ampliaba a las cervezas también, ¿no? Las bebidas un poquito alcohólicas, es decir, ha habido un poquito de todo. Hay que tener en cuenta que ya en las casas ya no solo se come, no solo se duerme, sino que ya se vive, se Claro, está. Y estar en una claro. casa tantas horas, pues es lógico que, bueno, lo que se llama a veces como el tema del chocolate, por supuesto, ¿no? Los pequeños lujos pues, de un consumidor en su casa, ¿no? Pues eso sí que se ha producido. Pero hemos tenido, la verdad, la profesionalidad de que siempre, en todo momento, ha estado el abastecimiento garantizado. Han tenido esos snacks, han tenido esos chocolates, han tenido esas cervezas, ¿no? Más allá de rotura de puntuales de stock en alguna tienda, en algún supermercado completo, pero más allá de eso ha habido un comportamiento, la verdad, del consumidor muy bien. Además, incluso hay que ponerle y agradecérselo que ahora con las normas de seguridad que se han instaurado en los supermercados, las han cumplido en su inmensa mayoría. Han agradecido además pues, las pantallas de protección, los empleados de los supermercados con sus mascarillas, con sus guantes, en fin, la distancia de seguridad la han mantenido en su inmensa mayoría, e incluso algo que a veces nos cuesta mucho a los españoles, han sabido mantener las colas en el exterior del supermercado para que el aforo fuera el que tocara, ¿no? Y en eso la verdad que el consumidor se ha portado muy bien y hay que agradecerlo. ¿O se tiene en cuenta ese productor o esa pequeña tienda de los barrios que han estado ahí al pie del cañón? ¿Ha habido más consumo también en estas tiendas de cercanía? En las tiendas de cercanía el consumo se ha incrementado, pero hay que tener en cuenta que no todas han abierto. Hay algunas de las pequeñitas que, bueno, pues que todos conocemos, tiendas más de conveniencia, que esas no, la inmensa mayoría no han abierto. El consumidor ha apostado sobre todo por vamos a denominarlo, su supermercado de confianza. El supermercado que ha ido siempre, también el supermercado que ha tenido al principio, las primeras semanas, más a mano, porque las normas Más próximo, de claro. movilidad exactamente pues exigían que fuera un supermercado que tuvieran más a mano. Pero todo el sector en su conjunto, al nivel de la distribución, como usted me indica, todos han respondido muy bien. No ha habido nadie que quedara incluso desabastecido por ningún tipo. E incluso también poner el valor a aquellos sitios donde, por la España, digamos, despoblada, no hay un volumen de supermercados muy grandes, en los que incluso saben ustedes que van esas furgonetas, esos camiones, que Sí. sirven a los pequeños pueblos y aldeas y parroquias de España. Pues incluso estos, la verdad, han hecho también un trabajo magnífico. Yo creo que si Además nos de damos verdad. cuenta, a veces he comentado con personas estos días, ¿no? Vemos esas películas del pánico cuando ocurre algo, un terremoto, una catástrofe natural o, bueno, pues otro tipo. Lo primero que las personas valoran es el acceso a los alimentos. Y aquí, en este país, en España, no hemos tenido ningún problema. De eso tenemos que sentirnos todos, la sociedad en su conjunto, orgullosos de que, bueno, tenemos un sector muy puntero, muy eficiente, y además esto se ha podido hacer porque la cadena estaba ya engrasada. No hemos aprendido nada a lo largo de este periodo de pandemia o de confinamiento, hemos aprendido a adaptarnos a lo concreto, pero en lo fundamental todo el mundo ha reaccionado y se han comportado como ya sabía, porque ya lo llevábamos, la pena, y aquí sí que, bueno, doy mi más sentido pésame a los fallecidos, ¿no? Por el Desde COVID-19 luego. de sus familiares, que eso es muy duro, pero aquí la pena es que haya tenido que ser un virus, un coronavirus, el que nos ha permitido demostrar a la sociedad que tenemos una de las mejores cadenas agroalimentarias del mundo, unido a una de las mejores niveles de seguridad alimentaria del mundo. Eso es mirar hacia el futuro en positivo, porque para terminar le iba precisamente a preguntar, la valoración, el sector, ¿está más hacia la baja o hacia la alta después de toda esta experiencia? Casi que ya me lo ha respondido, pero así cerramos nuestra entrevista. Le iba a decir, y se lo digo, que me ha puesto la respuesta es muy fácil. Ya. El sector es un sector pujante, un sector que crea riqueza y empleo.
Ayer el consejero de Agricultura de Asturias citaba el 20% del PIB aproximadamente, el peso del sector en Asturias. En España aproximadamente, si ponemos toda la cadena, podemos estar en un 11-12% del PIB, ¿no? Este es un sector que va increciendo. Es un sector además muy fortalecido, muy saneado, siempre y cuando, esto es importante, tengamos muy claro los retos a los que nos enfrentamos. En primer lugar, es la sostenibilidad de la cadena. Sostenibilidad económica para que todos los eslabones, sector primario también incluido, tengan un beneficio, una rentabilidad adecuada para proseguir su trabajo. La industria y la distribución, también la sostenibilidad social, que aquí lo hemos demostrado, se ha demostrado esa sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. Con esos retos unidos a la digitalización que ya todos conocemos, si tendemos a una cadena agroalimentaria sostenible, este sector es pujante y además animo, ahora tenemos una campaña que estamos impulsando de esto no pasará, no, perdón, esto no tiene que parar, se dice, que ahora le hemos pasado a Actívate, es decir, tenemos que activarnos, hay que ayudar a los emprendedores, tenemos que salir de esta porque vamos a salir, empresas, empresarios, trabajadores, la sociedad en su conjunto. Esto es, yo creo que es una, si me lo permiten, una bala que no puede parar. Tenemos que levantarnos económicamente también y aquí el sector agroalimentario es un sector que se ha demostrado hoy en día, si me lo permite, es el primer sector industrial español y económico de PIB, porque el turismo es el primero. A ver cómo vamos a terminar este año. Pues el segundo es el sector agroalimentario. Por tanto, su pregunta yo creo que la he respondido claramente. Desde luego. Ojalá que sea así, que se vayan poniendo todas esas estrategias de las que no hemos podido obviamente hablar. El tiempo es un poco limitado en los medios de comunicación y en la televisión muchísimo más. Sí que vamos a profundizar enseguida con la digitalización, precisamente con uno de con nuestro siguiente invitado. Víctor Yuste, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y apoyar desde luego también desde el Foro Interalimentario esta segunda edición de las jornadas agroalimentarias de Asturias. Muchas gracias, agradezco mucho al Diario del Comercio y también a vosotros los periodistas, porque simplemente deciros que tenéis una gran responsabilidad, hay que dar noticias sobre el sector agroalimentario, hay que dar noticias sobre el sector agro, hay que ser influencer de todo el ámbito rural, hay que huir de los bulos, de la fake news y ahí vosotros los periodistas y muchos medios que tenéis incluso secciones especiales agroalimentarias, pues tenéis también mucho que hacer. Pero muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. Pues hasta muy pronto. Gracias. A vosotros. A continuación vamos a ver otro punto de vista. Vamos a conocer a nuestro siguiente invitado. Representa a Asincar, la Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias. Y está con nosotros Pelayo González, que es el responsable del proyecto de digitalización de Asincar. Precisamente avanzábamos de la importancia de la digitalización en el sector. Muy buenas tardes, Pelayo, bienvenido. Al comercio por invitarnos a estas jornadas. Nos ha preparado una presentación para hablar precisamente de todos los puntos de la digitalización y yo le voy a hacer la primera pregunta. ¿Por qué es tan necesaria esta digitalización? Bueno, la respuesta rápida sería por una cuestión de competitividad, ¿no? Obviamente las empresas que a día de hoy están en el mercado están siendo competitivas, eso es cierto, han superado ya crisis anteriores como en 2008, pero realmente, aparte, antes de esta crisis del COVID-19 estaban pasando ya cosas, ¿no? Como podemos ver en la diapositiva que tenemos, si podéis verla, al final se estaban creando nuevos mercados. Los negocios tradicionales van cambiando. Esto quiere decir que ha cambiado la forma de ver la televisión, ha ido cambiando la forma de alquilar, digamos, de alquilar ahora está bien. Ha cambiado la forma de irse de vacaciones, hemos cambiado nuestra forma de hacer fotografías, digamos, negocios tradicionales han ido cambiando y hay que hacer cosas nuevas, ¿no?
Y eso que estaba pasando antes del COVID, porque había un pasado antes del COVID, pues esta crisis lo ha acelerado, ¿no? Y afecta al sector agroalimentario. Vemos que el sector alimentario no solo todos estos cambios en nuestra sociedad le van a afectar, sino que tiene otros retos como puede ser la biotecnología, ¿no? En el que se están desarrollando nuevos alimentos en laboratorio, en el que se están desarrollando pues, carnes, leches, etcétera, alimentos que se fabrican en un laboratorio que tendrán sus potencialidades y sus cosas y sus amenazas, ¿no? Por tanto, el sector agroalimentario tiene que dar un plus en su competitividad, ¿no? Porque por un lado tiene el sector, todos esos avances biotecnológicos que van a cambiar nuestra forma de alimentarnos y también lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, vemos que ha ido cambiando la forma en que la sociedad va a adquirir sus alimentos, ¿no? Creemos que lo que ha hecho el COVID ha sido simplemente acelerar cosas que ya existían, ¿no? Como la cuestión del comercio electrónico, como la cuestión de hacer contactar con el cliente, el consumidor, de forma más directa y ver el feedback que te da sobre tus alimentos más rápido, ¿no? Y todo esto lo que obliga a las empresas es a aumentar su competitividad. ¿Y cuál es la herramienta que le va a permitir afrontar todo esto? Pues es la digitalización, ¿no? El conseguir transformar su proceso productivo y sus formas de trabajo a esta nueva realidad, ¿no? Porque la verdad es que, como podemos ver en la siguiente diapositiva, el cliente, el consumidor a día de hoy, pues lo quiere todo, ¿no? Quiere buen precio, quiere un alimento seguro, quiere un alimento que encima sea de la zona, que sea de cercanía y proximidad, encima que si ese alimento tiene unos aportes funcionales relacionados con la salud, pues mejor que mejor. Seguro que estos temas podrán hablarlo en el coloquio que viene a continuación. Por tanto, todo esto que estamos viendo, lo que exige a las empresas alimentarias es adaptarse a este nuevo entorno y lo que está claro es que las herramientas que le van a permitir seguir siendo competitivo y, por tanto, seguir aportando valor a los accionistas, a los empleados, a los propietarios, a la sociedad, es poder digitalizarse e incorporar estas nuevas tecnologías. ¿Cómo debe de hacerse esta digitalización? Me imagino que hay que seguir unas pautas y, de alguna forma, todo el mundo tenemos que practicar. Sí, hombre, claro, es un proceso que no va a ser sencillo. Al final, lo que vamos a necesitar de nosotros es establecer una estrategia, ¿no? Una estrategia o una hoja de ruta, como queramos llamarlo, en el que tengamos que previamente sentarnos y ver qué vamos a necesitar. Y sobre todo algo muy importante que estamos viendo desde Asincar y otros centros tecnológicos en el sector agroalimentario es que por las características de nuestro sector agroalimentario, sobre todo asturiano, en el que hay pequeñas empresas, algunas de ellas familiares, microempresas, es que también hay que, digamos, adaptar esa digitalización, esa industria 4.0 que también se llama, a nuestra empresa, ¿no? Para ello, como podemos ver en la siguiente diapositiva, hay que ir paso a paso construyendo la casa desde los cimientos. Primero tenemos que saber para qué vamos a hacerlo, porque la competitividad es una palabra que abarca muchas cosas, ¿no? Obviamente habrá que ver si nuestra empresa tiene un problema de costes, si el problema es que no llego bien al mercado, no tengo una vida de útil adecuada, porque mis productos no tienen la visibilidad que me gustaría, porque tengo muchos costes energéticos. Obviamente, pararse, asentarse cuál es donde mi empresa necesita más mejorar y ganar en eficacia y en eficiencia. Una vez que ya sé dónde tengo que empezar a trabajar,
sea, dónde puedo incidir, pues tengo que hacer una mirada interior con qué recursos tengo, ¿no? Está bien, he marcado mi objetivo, pero ahora tengo que ver si tengo los recursos adecuados para llegar a él, ¿no? ¿Qué personal cuento? ¿Qué capacidad financiera tengo? Pues todo eso también influirá en lo que podré o no podré hacer, ¿no? Después está, obviamente, la transformación digital, es hablar de tecnologías, ¿no? Hablamos de impresión 3D, de Big Data, inteligencia artificial, automatización, grandes tecnologías. Lo que tiene que hacer cada empresa, y sobre todo volver a incidir en nuestro tipo de empresas que son pequeñas y medianas, es ver aquella que se adapta a su capacidad de inversión, pero también que sea una tecnología que le aporte rápidamente valor, que no sea una tecnología que a lo mejor en 2 o 3 años ha quedado obsoleta o nadie habla de ella. Digamos, también existe una burbuja de tecnologías y digamos, un poco de lo que pueden hacer, ¿no? Pues no interesa ser el primero en la manifestación, sino ver qué tecnologías son las que aportan valor a nuestra empresa. Y después de todo esto, pues obviamente sentarse y marcar los pasos, con marcar tiempos, marcar recursos, asignar tareas a las personas. Un poco, como podemos ver en la siguiente diapositiva, al final hay que centrarse en la siguiente. Hemos ido para atrás, para adelante. En la que podemos ver que hay 4 grandes bloques, ¿no? Está el personal, está las tecnologías, los colaboradores y las acciones a hacer, ¿no? O sea, lo que os decía, en esa hoja de ruta que vamos a marcar, pues ver con qué personas cuento, si tienen conocimientos de esas tecnologías, si hay que formarlas, si no, si tienen ganas de embarcarse en este proceso que obviamente va a llevar su trabajo. También lo que decía, ver en dónde quiero actuar, no puedo hacerlo todo desde el principio, pues tener que ir poco a poco, pues en aquellos sitios donde más puedo conseguir rentabilidad, pues mejorando procesos, ganando eficiencias. Obviamente esto no lo podemos hacer solos, no sabemos, eso nos pasa en casa, ¿no? A veces no sabemos ya, tanta tecnología, no sabemos ya qué significan las cosas, ni nos desborda, ¿no? Los nuevos avances, pues buscar colaboradores, socios en este sentido que nos acompañen, que al final no nos dejen solos y por último pues elegir esas tecnologías que más nos pueden ayudar, ¿no? Al final, un poco durante estos años en que hemos ido apoyando la transformación digital en la industria alimentaria, hemos ido viendo dentro de la gran diversidad que existe en la industria alimentaria asturiana, por sus características, lo que hemos ido viendo, hemos sacado como dos grandes conclusiones que creo que pueden ser interesantes para que las industrias agroalimentarias que están en este proceso, que van a empezarlo, tengan una visión. La primera idea que hemos visto, que podemos ver en la siguiente diapositiva, es poner en valor los datos que tiene. A día de hoy, bueno, ya todos oímos, ¿no? Google, Facebook, al final nos dan gratis sus servicios, no real, nos dan gratis, nos dan sus servicios a cambio de nuestros datos, ¿no? Que los damos alegremente. Y esos datos ellos lo transforman en dinero, ¿no? Pues lo que tiene que hacer la empresa alimentaria es lo mismo. Tiene que tener claro que ahora tiene un nuevo producto, el alimento, pero también los datos. Y la empresa alimentaria a día de hoy, por sus características, para mantener sus alimentos seguros y de calidad, a día de hoy tiene que estar recogiendo datos. Pues esos datos los tiene que usar y darles valor. ¿Y cómo se usan esos datos? Pues ya no de forma tradicional, ¿no? De mirar hacia atrás, ¿no? De forma retrospectiva, de cuando me pase algo, mirar esos datos y ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ido mal, ¿no? Hay que usar esos datos con las nuevas tecnologías para poder adelantarme a lo que va a pasar, ¿no? A lo que va a ocurrir, incluso hacer las cosas para que ocurran, ¿no? Entonces, la idea es, al final, transformar esos datos que están muchas veces ahí guardados y que solo sirven para cubrir un expediente,
que aporten valor, ¿no? Y junto a ello está muy relacionado lo que viene a continuación, que es, digamos, sensorizar nuestro proceso productivo, ¿no? Como podemos ver en la siguiente diapositiva. Ahí esos datos que os comentaba a veces pues están en papel, a veces se ven simplemente en un display, pues lo que hay que hacer es hay que transformarlos hay que subirlos a la nube o a un PC, hay que transformarlo en digital, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se ve más claro en la siguiente diapositiva en el que existen pues, sensores clásicos en los que se mide el pH, la temperatura, o sea, elementos muy importantes para la calidad y seguridad alimentaria. Pues ahora lo que hay que hacer esos datos que a día de hoy tenemos y subirlos a la nube o subirlos a digitalizarlos para que podamos, como decía antes, sacarles valor y extraer conocimiento. O también, que es una línea de las que trabajamos a Sincar, es usar nuevos sensores, ¿no? Nuevos sensores que se basan en nuevas tecnologías, en las que, como en la imagen interespectral, la espectroscopía de infrarrojo cercano, en las que son sensores que te van a permitir generar mucha cantidad de datos en tiempo real y te van a permitir monitorizar cosas tan importantes como la vida útil de un producto, controlar tus materias primas para evitar fraudes, para ver para mejorar la seguridad alimentaria, ¿no? Por tanto, las herramientas que tiene, en definitiva, lo que tiene que hacer una empresa agroalimentaria es sentarse, pensar bien en cómo va a hacerlo antes de meterse, porque aun pensándolo bien va a ser un proceso que exige su esfuerzo y tanto económico como personal, en el sentido de que hay que dedicarle horas, pero no está solo, ¿no? Ni es el primero en hacer esto. Por tanto, siempre puede encontrar en cualquier centro tecnológico, Asincar, por ejemplo, otros que hay en la región, pues siempre puede encontrar formas y asesoramiento que le guíe en digamos, forma de transformación digital. Es lo que te iba a preguntar, precisamente, esas herramientas que hay a disposición y todo lo que hay que llevar a cabo para poner en marcha definitivamente ya la digitalización. Bueno, desde Asincar, al final, desde Asincar Asincar al final está apoyando a la industria alimentaria asturiana en el proceso de innovación desde muchos años, ¿no? Casi toda la innovación o gran parte de la innovación que hace la industria alimentaria, pues afortunadamente lo hace colaborando a través de Asincar, ¿no? Y ahora, pues esta innovación, pues ahora donde más está trabajando es en la digitalización. Entonces, Asincar, o bien como clúster agroalimentario, con un rol de juntar a los diversos factores y diversos integrantes de la cadena de valor, como aquellos centros que tienen conocimiento, como pues universidades, centros tecnológicos, las empresas que tienen sus necesidades, instituciones públicas y privadas, juntar para crear un ecosistema en el que, digamos, se favorezca la digitalización, ¿no? Y después también, como centro tecnológico, pues al final también en ciertos casos y en ciertas actuaciones podemos aportar nuestro conocimiento. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver que a día de hoy al final el resumen es transformar ese conocimiento que existe en transformarlo en una realidad industrial, ¿no? Y ahí está donde trabaja Asincar. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, a día de hoy, la anterior, por favor, la Consejería de Innovación a través del IDEPA está trabajando, creo que la siguiente, ¿cuál es? Bueno, comentaros que, por ejemplo, el IDEPA, la Consejería de Innovación, a través del IDEPA, tiene una línea abierta de ayudas para la transformación digital, ¿vale? Y todas sus líneas de ayuda a empresas apoyan todas aquellas actuaciones que tengan la digitalización. Por tanto, digamos, a nivel regional hay un importante apoyo de la Administración para ello.
y no solo regional, sino también nacional y europeo. Entonces, las empresas pueden informar allí y también pueden venir a Asincar para informar. Desde Asincar, por ejemplo, un ejemplo que tenemos en Asincar es que hemos conseguido a través de un proyecto europeo, de nuestro rol de clúster, cerca de 3 millones de euros para subvencionar actuaciones en la digitalización, ¿no? A través de un proyecto que se llama S3 Food. Creo que hace unos días cerramos la primera fase de convocatoria, se va a volver a abrir en diciembre, por tanto, digamos, y es dinero que viene de potencia europea y que es destinada a ayudar a las empresas a digitalizarse. Y por último, hay una actuación que creemos que es paradigmática y que es la digitalización de la planta piloto de Asincar. Al final, lo que hemos creído es que si tenemos que apoyar a las industrias alimentarias a digitalizarse, lo que tenemos que hacer primero es sufrirlo nosotros de alguna forma, ¿no? Y lo que hemos hecho en Asincar tenemos una planta piloto que se asemeja a cualquier industria alimentaria y lo que hemos hecho es digitalizarla, ¿no? Y hemos sufrido en sus carnes los procesos, los inconvenientes y los beneficios que eso conlleva, ¿no? En este proceso de digitalización, en estos comienzos hemos contado el apoyo de estas empresas, en Seresco, Fenisconte y Uruguay, y estamos haciendo a día de hoy otras actuaciones. Porque al final, a día de hoy, ¿qué tenemos en Asincar? Tenemos, por un lado, un Living Lab, un sitio donde las industrias alimentarias pueden venir y ver qué es eso de la digitalización, ver que no es algo etéreo, no es algo que está fuera de su alcance, ver actuaciones reales de cómo puede afectar a su negocio, mejorando sus procesos productivos, mejorando la seguridad. Y por otro lado, permitir a las empresas tecnológicas un lugar donde, digamos, adaptar las tecnologías que existen en otros sectores al sector alimentario y enseñar esas tecnologías a las empresas alimentarias, ¿no? Porque, como decía al principio, es muy importante acertar, ya que los recursos son muy escasos, es intentar acertar en la tecnología que queremos implantar para digitalizar y que esa tecnología rápidamente nos aporte valor. Pues Pelayo, muchísimas gracias por tu presentación, por tantos datos que nos has facilitado a través de esta exposición y de esta presentación. Muy interesante, desde luego, todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros vamos a continuar en un instante, vamos a hablar de esta nueva normalidad por parte de los productores asturianos, que enseguida les voy a presentar, que nos acompañan en este coloquio. Aquí los tenemos, son Pascual Cabaño, CEO de Quesos Rey Silo, Tino Cortina, presidente de la DOP Sidrada Asturias, y Elena Cebada, gerente de Ternera Asturiana. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver que la tecnología nos responda, porque aquí sí que con 4 ventanas, a ver cómo vamos a hacer. Voy a comentaros, os voy a ir proponiendo unos temas de tal manera que no nos pisemos y así lo podéis ir hablando de esta nueva normalidad que se abre tras la crisis sanitaria. Y lo vais hablando cada uno desde su punto de vista, desde el sector que de alguna forma estáis también representando. Lo primero y el primer tema que os abro es un poco el fomento del consumo de proximidad. No sé si los consumidores hemos aprendido su relevancia, la estrategia para llevarlo a cabo y también de alguna forma cómo hacer para mantener y fomentar ese concepto de cara al futuro más próximo. ¿Quién empieza? Me da lo mismo. ¿Podéis hablar? Venga, Pascual, ¿estás ahí? O Elena, que se ha lanzado la primera. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotros, con Ternera Asturiana en estas jornadas. Y bueno, la verdad es que hemos vivido, o sea, una crisis en toda regla, de verdad, en la que, bueno, como hemos estado hablando
el sector agroalimentario se ha revelado como lo que es de verdad, que es un sector estratégico. Yo creo que el quiz está ahora en que no nos olvidemos todos como consumidores la importancia de poder contar con ello, ¿no? En nuestro caso, por poner un ejemplo práctico de lo que nosotros desde la marca hemos experimentado en esta temporada, la verdad es que al principio, también observamos como prácticamente en las 2 primeras semanas se duplicaba la certificación del producto por esos requerimientos tan elevados, ¿verdad?, de consumo, y eso pues nos tiene que dar la reflexión de que somos un producto de cercanía y por tanto llegar al producto es más asequible, ¿verdad?, y más seguro que tener que depender de canales más largos, ¿no?, de comercialización. Entonces eso le tiene que dar seguridad al consumidor, igual que le tiene que dar seguridad al consumidor que la puntualidad, estándares tan elevados de calidad y de seguridad alimentaria que tenemos, que son los mayores. Tino, desde valor ahora. Tino, desde vuestro sector. Bueno, pues la verdad es que, hombre, es difícil, ¿no? Yo creo que replantearse el por qué cada vez son menos los operadores en el canal de distribución, cada vez más grandes, cada vez se fuerza más el consumo o aumenta más el consumo de la marca blanca. Es difícil, ¿no?, de plantear esta cuestión. Ahora, soluciones hay. Yo creo que hay que fomentar la restauración de kilómetro cero y también el comercio de proximidad. Hemos aprendido algo claro, ¿no?, con la crisis del COVID-19, y es que que los mercados locales son los que al final se tejen con ellos una red que es irrompible, ¿no?, y lo que por otros lados causa otro tipo de problemas. Pascual, perdón. Sí. El problema que tenemos en el sector de los lácteos es que el consumo de queso y de lácteo en general en toda Europa, normalmente cayó de manera espectacular con el COVID-19. Eso unido al cierre de la hostelería y unido al cierre de las exportaciones, nos causó muchísimos problemas. Yo, además de ser CEO de Rey Silo, soy el representante de Slow Food, de la comunidad Alimentos del Camino de Slow Food en el norte de España, en Asturias. Y lo que veo, la diferencia que hay entre lo que pasaba en otras partes de Europa y del mundo y Asturias, más concretamente, y España en general, es que el consumo de proximidad no está muy arraigado, no está muy valorado. Tendemos a comprar mucho producto foráneo, tanto de carne, de sidra menos, porque la sidra, francesa o inglesa del sur y tal, pues es menos conocida y menos apreciada por el consumidor asturiano, pero en el lácteo, por ejemplo, ahora vemos que el consumo en Asturias y en España es muy bajo, de quesos y de lácteos es muy bajo, y sin embargo está entrando mucho lácteo, mucho queso de excedente de otras partes de Europa que son excedentarias a precios muy bajos, que compiten mucho con nosotros, no en calidad, pero sí en precio, y la gran distribución, sobre todo ahí es la gran distribución alimentaria, es la que apuesta por ellos, porque en definitiva su mercado pues demanda productos de menor valor, de menor precio, y ellos tienen mayor beneficio. Entonces, sí, efectivamente el cierre también de los mercados de fuera pues ha hecho que haya muchísimo excedente, y quizá ahora se está colando más en el sur de Europa este excedente, como bien dices, a precios inferiores. Sí, aquí el kit de la cuestión es, en España, es primero elevar el consumo de queso y de lácteos, y eso es una cosa que debe arreglar el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Sanidad. Hay una tendencia de los nutricionistas españoles de decir que el queso es malo, y decir, lo primero, queso fresco. Queso fresco es
el mismo queso que es más curado, pero con más agua. Es decir, la gente, compre usted un queso y además 2 litros de agua y lo come al mismo tiempo, porque, es decir, y esos datos nutricionales, por ejemplo, pues se han desmontado, es decir, se han deshecho a nivel nacional en Estados Unidos, en Francia, por ejemplo, en Francia, que hay un consumo casi del triple de España, hay menos enfermedades cardiovasculares y menos obesidad mórbida, y sin embargo los nutricionistas españoles hablan de la excepción francesa, porque claro, es decir, allí comen mucho queso, mucha carne y mucha mantequilla, y sin embargo tienen menos problemas de enfermedades cardiovasculares y menos obesidad. Entonces, es decir, lo que necesitamos es, primero, que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad informen a los nutricionistas españoles de que el queso, la grasa del queso, no es mala, que se aumente el consumo de queso en el hogar, que se aumente la utilización del queso en recetas, que las propias administraciones en sus establecimientos que sacan a concurso pues incluyan los alimentos de proximidad, la carne de proximidad, la sidra de proximidad y los quesos y demás en sus ofertas, en restaurantes de ministerios, en los paradores nacionales, o por ejemplo algo tan peculiar como que los menús de los colegios, de los comedores escolares en Asturias, se elabora con productos de fuera de España, en Barcelona, a un precio irrisorio, y después lo traemos desde Barcelona a Asturias por 2 euros. Es decir, así no se puede alimentar bien a unos niños, ni con eso, ni con la pizza de cualquier marca, ¿no? Igual, claro. Sí, no se puede alimentar bien a un niño así en un colegio. Estamos tirando piedras contra el propio tejado de la comunidad autónoma y de España. Supongo que Tino, que Elena, estaréis también de acuerdo con esta exposición que nos ha hecho Pascual. Y yo quiero seguir también avanzando. Totalmente de acuerdo. Vale. Avanzo un poco para abrir a otras temáticas también importantes, que es esa mejora constante de calidades, de cantidades para el abastecimiento. ¿Qué necesita vuestro sector? La investigación, recursos, nuevas iniciativas, el apoyo de la Administración, me imagino que eso siempre, para fomentar más la relación y la colaboración entre productores y sectores. ¿Qué es lo más urgente ahora mismo? Bueno, en el caso de la sidra, decir que bueno, nuestro mercado en realidad pues es una pequeña olla a presión, ¿no? Asturias, principalmente. Dependemos también en parte del mercado nacional e internacional, pero en mucha menor medida. Con lo cual, bueno, pues no necesitamos más cantidad, no necesitamos tampoco, yo creo que más calidad, porque eso es algo que ya está pues superado, ¿no? A día de hoy gozamos de una muy buena calidad. Y hombre, con respecto al futuro, pues yo te digo lo que yo haría, o quizás lo que veo un poco pues más urgente, ¿no? Yo creo que sí que necesitamos pues investigar, evidentemente, y progresar como en cualquier sector. Tenemos en esa línea también pues bueno, abiertas varias vías, con la Universidad de Oviedo, Serida, etcétera. Y bueno, pues yo principalmente me centraría en 2 aspectos. Por un lado, en estructurar correctamente, en darle una vuelta y estructurar correctamente nuestro sector productivo. Yo creo que las pumaradas en Asturias pues bueno, merece la pena sentarse, ver correctamente cuál es exactamente el modelo que nosotros queremos perseguir, y hacerlas sobre todo rentables y atractivas a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y por otro lado, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es tener la suficiente valentía de vender sin complejos. Yo creo que lo que somos, ¿no? Realmente, que bueno, somos una región del planeta, pues que seguimos pues elaborando productos tan singulares como es la sidra de Asturias, y bueno, eso yo creo que es a día de hoy en parte una anomalía de la globalización, porque
bueno, pues no deja de ser un producto que en muchas otras regiones pues se ha absorbido por otros productos mucho más globales y mucho más sencillos de fabricar, pero también con menos calidad. Elena, desde Ternera Asturiana. Bueno, la verdad es que todo lo que has apuntado y ha apuntado Tino son cosas muy importantes, la innovación fundamental. Claro que lo es, el apoyo de la administración también es algo básico, ¿no? Para poner en valor nuestros productos, nuestros productores, nuestra forma de hacer las cosas. La unión entre productores, la unión entre diferentes sectores, ¿vale? Porque al final todos somos sector agroalimentario, es algo que siempre unidos vamos a ser más fuertes, pero yo creo que también hay una cosa que es importantísima y fundamental, es que como consumidores todos tomemos conciencia del poder que tenemos con nuestras decisiones a la hora de comprar, ¿no? Y que tenemos una gran capacidad también para apoyar al sector agroalimentario español, al sector agroalimentario asturiano, que es eligiendo productos de aquí. ¿Vale? Y al final nosotros, en nuestro caso, pues somos un organismo que nuestra principal razón de ser es garantizar el origen, garantizar que nuestra carne procede de Asturias. Bueno, pues el consumidor tiene herramientas suficientes, creo, en este momento para poder garantizar que lo que compra se está produciendo aquí de una manera que, como ha indicado Tino, es totalmente sostenible. Y además el precio no se dispara tanto, incluso a veces creo que está bastante equilibrado con otros productos que vienen incluso de fuera. Así es, sí, sí. No con el sello de complejos nos tenemos que evitar. Con el sello de calidad como Alimentos del Paraíso, Sabores del Paraíso, se avanzó también bastante en la actualización de la imagen, pero parece que nos hemos estancado un poco tanto en el sistema de embalaje de algunos de los productos como incluso en los materiales que se utilizan. ¿Esto afecta a las áreas que estáis representando hoy aquí vosotros en esta jornada? Pascual. Sí, bueno, es decir, Alimentos del Paraíso es una buena idea. Es difícil que trascienda más allá de Asturias. Está bien para lo que decía antes Tino y Elena, de que valoremos lo nuestro y lo vendamos a los nuestros. Es decir, nuestros consumidores, los asturianos, son los principales consumidores y valedores de nuestros productos, de nuestras marcas, y ahí Alimentos del Paraíso tiene una función muy importante. A nivel nacional es un poco más complicado porque no es lo mismo vender la sidra de Tino, que tiene una calidad por sí excepcional, con otra sidra de otra marca que a lo mejor tiene menos calidad, aunque sea buena y tal, o en la ternera pues es más fácil, es decir, al final es una IGP que vende una única marca. En el caso de los quesos, pues hay quesos con denominación, estamos los quesos sin denominación, es más complicado que Alimentos del Paraíso ahí logre penetrar en el mercado. Bueno, vamos a intentarlo, la administración se tiene que seguir apoyando en nosotros también, y hay que colaborar todos los sectores, la ternera asturiana con el cachopo, la sidra con las romerías y con las fiestas. Tenemos que exportar, igual que los italianos exportaron la pizza y exportaron toda una cultura gastronómica, pues nosotros tenemos que exportar también nuestra cultura gastronómica. Y el tema del embalaje que me decías, yo creo que hemos modernizado bastante, por lo menos el sector de los queseros artesanos. Sigue habiendo mucho envase al vacío, mucho plástico, es decir, pero eso es una tendencia que va a ser el consumidor el que nos demande eliminarlo. Tino, cuéntanos un poco, porque es verdad que en esta... Alimentos del Paraíso es una marca que promulga el Principado de Asturias. Es un paraguas para acoger aquellas producciones de calidad que no están acogidas a IGP o a denominación de origen. Yo realmente, bueno, sé lo justo, ¿no?, sobre Alimentos del Paraíso, pero bueno, esta es la idea, creo acertar en su definición.
y está bien, es una buena idea. Yo creo que ahora está en un estado embrionario que hay que desarrollar y bueno, se están dando los primeros pasos. Veremos un poco pues cómo va evolucionando todo, ¿no? Castilla y León, por ejemplo, pues con Tierra de Sabor, pues llevan años promocionando esa marca y yo creo que les va razonablemente bien. Al menos desde fuera se percibe y es lo que percibo yo como receptor de esa imagen. Desde fuera de Castilla y León, pues espero que con Alimentos del Paraíso, pues el resto de España y otros países incluso, pues perciban lo mismo de Asturias, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer marca Asturias, ¿no? Hacer marca Asturias y que Claro. cada vez se nos reconozca más como también pues como un pequeño reducto, ¿no? Donde bueno, pues una región donde se producen realmente productos de mucha calidad. Así es. Elena, ¿quieres aportar algo más a esta pregunta? Bueno, aparte de lo dicho, ¿no? Que es un poco también una forma de hacer un paraguas, un conjunto entre todos para diferenciarnos como zona de producción, ¿verdad? De alimentos muy sostenibles y muy tradicionales. Bueno, pues en nuestro caso concreto, más que los temas ya propios de embalaje, que bueno, cada operador utiliza el suyo, al final no es lo mismo, yo que sé, pues el que vende en un lineal y vende bandejas que el que manda en una carnicería al corte tradicional, ¿no? En nuestro caso son muy diversos los modos de embalaje y de presentación del producto, pero lo que sí que hay es algo común a todos ellos, que creo que sí que les es útil, que es la posibilidad de poder utilizar el sello. Es algo que nos demanda, lo que quiere decir que les es útil poder poner nuestra marca, Ternera Asturiana, en cualquiera de sus formas de presentación del producto. Los productos asturianos tienen, desde luego, pues esa intensa carga, ya no solamente en sabor, sino esa carga cultural. Cada valle tiene sus peculiaridades, de todo tipo, botánicas, geológicas, climáticas, desde luego las culturales, que hacen que los productos tengan una fuerte personalidad. ¿Por qué no lo vamos a decir? Seremos pequeños, pero todo lo que hay aquí, estos alimentos del paraíso, ¿cómo hacer para que el visitante se lleve de vuelta no solo el paisaje, sino toda esta riqueza? En definitiva, también que consuma más nuestros productos. Quizá el confinamiento y quizá también ahora en la desescalada, ¿habéis podido vender más productos por internet o por encargo, telefónico al menos? Venga, Tino. Sí. Bueno, yo creo que es algo generalizado, que se ha disparado la venta online, ¿no? En casi todas las industrias, al menos en las industrias que hemos permanecido abiertas, ¿no? Con una actividad muy mermada en muchos casos, pero bueno, abiertos, ¿no? Entonces, sí, el consumo de sidra sí que se ha disparado. Lo que ocurre que, claro, era residual, ¿no? Era muy poco. Algunos ya llevábamos tiempo con presencia en Internet y con la venta online y bueno, otros no. El que no estaba, pues ahora da un paso más. Yo creo que todos hemos dado un paso más, ¿no? Estamos mucho más concienciados de que esa vía pues es una vía de futuro, ¿no? Con respecto a lo que comentabas antes sobre, bueno, cómo hacer, que se ¿no? llevan de aquí, ¿verdad? Para que el turista, ¿no? Se lleve de Asturias pues esa imagen y ese producto y esa sensación de haber venido a un sitio y descubra, ¿no? los pequeños placeres y esos pequeños secretos que tiene Asturias, pues yo creo que hay que transmitir el mensaje de una forma muy clara, ¿no? La verdad es que yo no soy especialista en esto y a veces, claro, es una utopía el soñar con ciertas cosas, pero realmente nosotros ponemos encima de la mesa una propuesta muy interesante. Creo que va a ser, desde luego, una propuesta con el futuro, con un futuro muy prometedor, que es el sidraturismo. El sidraturismo, a la par que el enoturismo, que ya está mucho más desarrollado, creo que puede tener una gran importancia de cara al futuro en Asturias, porque es a la par que el enoturismo, pues una actividad pues prácticamente única, que solo se puede disfrutar en Asturias o en muy pocos sitios más y con mucho interés, un interés creciente. Pascual. Sí, yo coincido con Tino. Yo la única, cuando se plantea el tema de la venta por internet o incluso telefónica,
tenemos en el mundo del queso, y supongo que en la carne les pasará lo mismo, tenemos un hándicap que es el envío fuera de Asturias en condiciones de frío, ¿no? Es decir, hay muy pocas empresas de paquetería en frío, no hay ninguna, y las que hay hacen que el peso del que haya que enviar sea muy grande para que el precio no lo haga insostenible. Es decir, ese es el reto que tenemos los queseros artesanos asturianos, es eso, buscar solucionar. Primero, una cosa que hemos notado aquí ahora todos con la tecnología, que es que en el medio rural asturiano se necesita tener unas conexiones de internet igual de rápidas, igual de calidad que las que existen en Gijón, en Oviedo o en Avilés, que no las tenemos. Por lo tanto, eso es un tema importantísimo para que podamos llegar a la gente. Segundo, a través por ejemplo, de Alimentos del Paraíso, parece ser que se va a hacer una plataforma en market que yo me parece que es una buena opción y una buena estrategia. Y ahora hace falta la tercera pata, que es la distribución, el reparto a través de paquetería de frío. Y ese es el mayor problema que yo veo a todas estas iniciativas que han venido para quedarse y que tenemos que dar solución, porque si no vamos a quedar atrás. Elena, tu opinión al respecto. ¿Qué se llevan? ¿Se llevan ternera asturiana los turistas cuando vienen los visitantes? Yo creo que sobre todo para nosotros es importante que la evocación, la evocación, más que se lleven 1 kilo de filetes, en este caso, que se lleven la imagen de que la vaca forma parte del paisaje de Asturias. Porque al final eso dice mucho, ¿no? Esa estampa que a todos se nos viene a la cabeza de ese paisaje de Asturias con vacas, porque es nuestro ADN, nuestra manera de producir y lo que nos diferencia seguramente de otros productos similar que el consumidor pueda encontrar en el mercado. Entonces, si se lleva esa idea, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, eso es lo que hace que el producto, yo creo, suba en cuanto a su reputación, el poder ver cómo se cría de esa manera tradicional y de esa manera tan sostenible, aprovechando recursos naturales, y eso es lo que va a hacer luego el consumidor, que además pues tiene la oportunidad de probarlo en casa, ¿verdad? En casa, en Asturias me refiero, luego buscarlo pues buscando ese logotipo en los diferentes establecimientos donde lo puede encontrar. ¿Qué os parece? Y vamos a ir casi ya cerrando. ¿Habría que ir hacia un modelo en el que los pequeños y medianos productores unan sus fuerzas, desde luego, para mejorar los números? Tino. Yo creo que sí. O me da lo mismo, a mí me da igual. Bueno, no. Venga, Pascual, ya que arrancaste. Yo iba a decir que sí, que tenemos que unirnos en las asociaciones a través del Principado, porque esa es la única solución. Tenemos que unirnos, cada uno con su idiosincrasia, cada uno con su empresa, pero tenemos que unirnos. Tino, ¿falta unión entre los sidreros? A ver, la unión hace la fuerza, está claro, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un sector pues tan atomizado como es el caso del sector sidrero asturiano. En la mayoría de los casos está formado por pequeñas empresas, por pymes, por microempresas. Entonces, precisamente la denominación de origen protegida Sidra de Asturias es eso, ¿no? Es una unión de productores, de elaboradores, que lo que hacemos pues es aunar esfuerzos para que, entre otras cosas, algo tan importante como es la promoción, pues se oiga, se escuche, intentar proteger de esa forma pues nuestro valor añadido. Y cuando digo nuestro valor añadido es el valor añadido de la sidra y el valor añadido también de la manzana, ¿no? Y yo creo que en los últimos años hemos demostrado que esto es posible, que se puede disfrutar de un buen de un futuro prometedor si todo se hace bien, y lo único es que hay que apostar fuertemente por ello, ¿no? Elena. Sí, yo creo que la unidad es algo que es fundamental, porque si queremos tirar todos por lo nuestro, lo que no podemos plantearnos es ir cada uno por un lado, ¿no?
En nuestro caso, bueno, además, como comentaba, por ejemplo, Latino, con el tema de la denominación, nosotros al ser una IGP, la verdad es que el grado de integración en nuestro caso es bastante alto. Estamos hablando a lo mejor de un 75% de los productores de Asturias, de los ganaderos, están incluidos en la marca, en la IGP, y la comercialización evidentemente también. Entonces, al final eso hace que pues todos los partícipes de la cadena estén luchando por eso, que es poner en valor el producto, la carne que se produce en Asturias. Si no lo hacemos así, creo que daremos un paso atrás importante. Bueno, vamos a pensar que el futuro va a ser en positivo y que todo este esfuerzo y toda la labor por parte de estas pequeñas pymes también y empujando desde todo el sector, pues que se nos abra un abanico con muchísimas más posibilidades. Gracias a los tres por participar en estas jornadas y por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Concluimos así este segundo día de análisis de los retos ante el nuevo escenario tras el COVID-19, que se engloba, como saben, en la segunda jornada del sector agroalimentario en Asturias, que organiza el comercio en colaboración con el Foro Interalimentario, con Liberbank y con Equilibra Gijón Impulsa. Mañana nos vemos de nuevo a la misma hora por los mismos canales, ya saben, elcomercio.es, el Facebook Live del Comercio y también Canal 10 Televisión. Hablaremos de ayudas, de recursos del sector agroalimentario tras esta crisis del COVID-19. Muy interesante y desde luego les esperamos. Hasta mañana.